Muy bien, buen día. Eh, Vamos a continuar con un segundo video sobre nociología y el tema es nociones, que corresponde a una sección 2. Me presento de nuevo, soy Jorge Manuel Moreno Varela y iniciemos pues este tema de nociones. Muy bien. Eh, Vamos a presentar de nuevo lo que es el contenido total de los videos. Eh, es decir, vamos a presentar las 5 secciones, empezando con la introducción, las nociones, lo que es la certeza, eh, la trascendencia y finalmente veremos en otro video la objetividad. Empecemos pues con el inciso A de las nociones. Entonces tenemos que este es el índice de nociones. Tenemos primero el conocimiento, segundo la verdad, tercero estados de la mente hacia la verdad y cuarto noción de nociología. En noción de la nociología tenemos el objeto material, el objeto formal quod, el objeto formal quo y la importancia de la nociología. Empecemos pues con el primero, lo que es el conocimiento. Veamos algunas nociones iniciando con lo que es la naturaleza del objeto. El objeto es la cosa como término natural del conocimiento. Objeto es todo lo cognoscible. Su contraparte es el sujeto. Objeto, sujeto. Continuamos con lo que es el objeto natural. El objeto natural son todas las cosas que están en tu medio ambiente y que el ser humano aún no ha creado o inventado. Sigamos ahora con el objeto material. El objeto material es aquello sobre lo que trata la ciencia. Tenemos el objeto formal, que es el enfoque y su resultado. Tipo de causa, de abstracción, de necesidad y de evidencia. Más adelante veremos algunos información adicional sobre lo que es el objeto formal. Continuando, se tiene que el objeto es aquello que está presente, se llama objeto, porque está fuera del que conoce, que es el sujeto. El sujeto es aquello cuyo objeto se presenta cognoscente, porque está bajo el acto del conocimiento. Entonces tenemos objeto y sujeto. El objeto está fuera del sujeto. Entremos con lo que es el conocimiento. El conocimiento es una asimilación del objeto por parte del sujeto cognoscente, pero no en el plano material, sino en el plano inteligible. Siguiendo la tradición aristotélico-tomista, sostiene que el conocimiento ocurre cuando la forma del objeto conocido se hace presente en la mente del sujeto, pero sin la materia. Seguimos con lo que es el conocimiento. La idea de conocimiento se tiene que conocer, es un proceso de inmaterialización. El sujeto recibe la forma del objeto sin recibir su materia. Por eso el intelecto humano es capaz
de captar las esencias de las cosas. El conocimiento es un proceso espiritual o intelectual, no es un proceso físico. Veamos un ejemplo. Si conoces un árbol, no te conviertes en el árbol materialmente, pero su forma inteligible, su esencia, su concepto, queda en tu entendimiento. El objeto puede llamarse cosa, pero entonces la cosa se toma de un modo muy general en cuanto es objeto y puede ser cualquier cosa. Dios, el ángel, el hombre, el acto mismo del conocimiento o de volición. Pero en este modo la cosa es aquello que se aprende, cualquier cosa que sea. Así el hombre conocido es la cosa con relación al hombre que conoce. Y dos hombres que se conocen mutuamente son al mismo tiempo sujeto y objeto. Continuamos con el conocimiento y el sujeto y objeto. No se entiende ahora como una distinción de dos entes, estamos hablando de sujeto y objeto, sino como una distinción de dos términos que se requieren para lo que es el acto del conocimiento. El sujeto, pues, y el objeto pueden ser una y la misma cosa, como sucede cuando el hombre se conoce a sí mismo. Pasemos al tema 2, al segundo tema, que es la verdad. El conocimiento se dice verdadero si en el acto del conocimiento se da una adecuación. ¿Entre quién? Entre el acto cognoscitivo y la cosa conocida. Por eso se dice que en ese conocimiento se tiene la verdad. La verdad se da donde quiera que se encuentre el conocimiento y se encuentre la adecuación. Tres cosas por las que puede llamarse y se llaman verdaderas. Inciso 1, las cosas. Inciso 2, la expresión. Inciso 3, el conocimiento. Empecemos con el inciso 1. Pero antes veamos unas nociones. O recordemos, vamos a ver qué es el concepto. El concepto es la esencia. Es la esencia entendida en la mente y concretada en la cosa. Existe en la mente y también existe en la realidad. Entre ellas, entre lo que existe en la mente y lo que existe en la realidad, no hay ninguna diferencia. Son idénticas. Difieren en su modo de existir. Sigamos con otras nociones. Cuando decimos concepto, nos referimos al concepto objetivo, que viene a ser la esencia concretada en la cosa real. El estudio de los conceptos se puede hacer desde la comprensión y la extensión. Ahora bien, pasemos a las cosas después de haber recordado esas nociones. Tenemos las cosas, tenemos la verdad ontológica, o sea, al concepto. Así se dice verdadero vino, verdadero mexicano, etc. En estos casos, la adecuación de la cosa y el intelecto es la adecuación de la cosa al intelecto. La verdad ontológica es la correspondencia que existe entre el ser
de las cosas y la inteligencia humana que las conoce. Cada cosa es verdadera en sí misma, en la medida en que es lo que es. Su ser y su esencia coinciden. La verdad ontológica no depende de nuestra percepción o juicio, sino que está en el mismo ser de las cosas, en su estructura y naturaleza. La verdad ontológica viene a ser la adecuación del ser consigo mismo, es decir, cada ente es verdadero en la medida en que realmente es lo que es, según su naturaleza. Ejemplo, un árbol es verdadero ontológicamente porque es realmente árbol y no otra cosa. Si se presentara un árbol de plástico como si fuera natural, ahí habría una falsedad ontológica, porque no es realmente lo que aparenta ser. Seguimos con las cosas. Las cosas son verdaderas en cuanto son lo que son, decíamos, según su propio ser o naturaleza. Realmente posee el ser que le corresponde y responde a su esencia. Ejemplo, un caballo verdadero es aquel que realmente tiene la naturaleza de caballo. No es un dibujo, no es una ilusión. Pasemos al inciso 2, la expresión. La expresión. Tenemos la verdad moral, la expresión. La expresión se dice verdadera en cuanto se adecua al concepto o juicio interno de aquel que habla. La verdad moral es actuar conforme a lo que es justo o correcto. Pasemos al inciso 3, el conocimiento. El conocimiento tenemos la verdad lógica de la adecuación del conocimiento a la cosa. Tenemos 3 puntos. El 1, cuando el conocimiento se dice verdadero. El 2, el juicio. El 3, el concepto de verdad lógica. Bueno, vamos a continuar con la verdad lógica. La verdad lógica, que es parte de lo del conocimiento, que es parte de la segunda parte de la verdad, estamos en el inciso 3. De la verdad lógica tenemos de la adecuación del conocimiento a la cosa. Y tenemos 3 apartaditos. Un número 1, cuando el conocimiento se dice verdadero. Y el 2, el juicio. Y el 3, decíamos, es el concepto de verdad lógica. Vamos a continuar con la verdad lógica respecto con el apartado de el juicio. Continuamos con la verdad lógica. En el juicio se afirma o se niega algún enunciado, que viene a ser la proposición. La verdad lógica o verdad del conocimiento, verdad por la cual el conocimiento se dice verdadero, se da plenamente en el juicio. Por lo tanto, la verdad lógica plenamente tomada es la conformidad del juicio a la cosa. A continuación, el tema del concepto de verdad lógica. Vamos a continuar con la verdad lógica. Por el concepto de verdad lógica se entiende fácilmente la falsedad, o sea, se entiende fácilmente lo que es el error. Error es un juicio falso, o sea, es una enunciación positivamente deforme con la cosa, de donde la falsedad
es la positiva deformidad con la cosa. Vayamos al tercer punto, estados de la mente hacia la verdad. Acerca de la verdad o del objeto, se tiene que el sujeto puede encontrarse en diversos estados de la mente. Puede encontrarse en la ignorancia, en la duda, en la sospecha, en la opinión o en la certeza. Veamos cada uno de ellos, empezando con la ignorancia, con el estado de la mente de la ignorancia. La ignorancia es el estado en el que el sujeto carece del conocimiento. Esa ignorancia es negativa si el conocimiento no es la perfección debida al sujeto. Así, la ignorancia de la filosofía en el obrero. Privativa. O sea, la ignorancia es privativa si cierto conocimiento debiese estar en el sujeto. Así la ignorancia de la filosofía en el sacerdote. Continuamos con el estado de la mente hacia la verdad, con la duda. La duda es el estado en el cual el sujeto suspende el asentimiento entre dos proposiciones opuestas, o la suspensión del juicio entre una y otra parte de la contradicción. ¿Es o no es? Continuamos con la duda. La duda puede ser positiva o es negativa. La positiva es si existen motivos para suspender el juicio, y este puede ser real o puede ser ficticio. Es positiva real si el sujeto duda sinceramente, y es positiva ficticia si la duda solo se finge, mientras de hecho ninguna dubitación se da. La duda es negativa si no existen motivos, por lo tanto, la duda negativa de hecho es cierta ignorancia. Pasemos al estado de la mente hacia la verdad de la sospecha. La sospecha, en la sospecha, el sujeto se inclina hacia una parte de la contradicción. Puede ser prudente según la mayor fuerza de los motivos, o puede ser temeraria según la menor fuerza de los motivos. O sea, tenemos una sospecha prudente o una sospecha temeraria. El cuarto estado de la mente hacia la verdad es la opinión. En la opinión, el sujeto juzga con temor de errar. La opinión es una adhesión sin firmeza, no firme, la cual puede rechazarse o probarse, pero el sujeto no piensa imponerla. Seguimos con la opinión. La opinión se une con la probabilidad. La opinión y la probabilidad se identifican. La opinión puede ser, según la fuerza de los motivos, puede ser prudente, la opinión puede ser imprudente, y así la probabilidad puede ser mayor o menor. Pasemos al estado de la mente hacia la verdad de la certeza. La certeza es el estado en el cual el sujeto juzga sin temor de errar, o sea, es una firme adhesión hacia alguna proposición. La certeza se tiene que, para que haya estricta certeza, se requieren tres cosas. Inciso A, la adhesión debe ser firme. Inciso B,
La proposición a la que se da el asentimiento debe tener motivos necesarios. Y inciso C, la fuerza necesaria de los motivos debe ser conocida más o menos claramente. Con la diapositiva anterior terminamos la parte número 1 de las nociones que corresponden a la sección 2.